En el invierno de 1873, la comunidad de inmigrantes alemanes de Milwaukee, Wisconsin, susurraba sobre Emma Richter, una niña de 11 años, en tonos bajos y temerosos. Esta pálida y callada niña podía calcular el día de la semana de cualquier fecha en la historia humana en segundos, memorizar conversaciones enteras palabra por palabra tras escucharlas solo una vez, y recitar el número exacto de pasos entre cualquier par de edificios en su vecindario. Lo que la ciencia moderna podría reconocer como una condición neurológica extraordinaria, para la gente de 1873 era, o bien una bendición divina, o algo mucho más siniestro. Pero cuando Emma comenzó a usar sus asombrosas habilidades para revelar secretos enterrados, predecir accidentes mortales y recitar detalles íntimos de crímenes que supuestamente nadie había presenciado, el asombro de la comunidad se transformó en terror. Para la primavera, 3 hombres estarían muertos, una familia huiría en la noche, y Emma Richter desaparecería sin dejar rastro, dejando atrás solo un diario de cuero lleno de números que nadie se atrevió a descifrar. Antes de continuar con la escalofriante historia de Emma Richter y los oscuros secretos que su mente extraordinaria desveló en el barrio alemán de Milwaukee, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Te traemos los misterios históricos más inquietantes cada semana, y déjanos saber en los comentarios de qué estado o ciudad nos escuchas. Estas historias sucedieron en comunidades como la tuya, más cerca de casa de lo que podrías pensar. Lo que los residentes de Brewery Town no se dieron cuenta fue que el don de Emma expondría una red de mentiras, traición y asesinato que había estado cuidadosamente oculta durante casi una década, y que su precisión matemática se convertiría en la pesadilla más aterradora de su comunidad. El barrio alemán de Milwaukee en 1873 era un bullicioso enclave de cervecerías de ladrillo rojo, modestas casas de madera y el constante sonido de voces alemanas mezclándose con el inglés en el aire fresco de Wisconsin. La comunidad de casi 8,000 inmigrantes alemanes había construido su propia pequeña Baviera a orillas del lago Michigan, completa con jardines cerveceros, panaderías tradicionales y los ritmos familiares de la vida de la vieja Europa trasplantada al suelo americano. Los hombres trabajaban en las cervecerías, Schlitz, Best y las docenas de operaciones más pequeñas que hicieron famosa a Milwaukee, mientras que sus esposas cuidaban jardines que producían los mismos vegetales que sus abuelas habían cultivado en el Rin. Heinrich y Greta Richter llegaron de Baviera en 1861 con sueños de prosperidad y su hija recién nacida. Emma Heinrich encontró trabajo estable como maestro cervecero en la cervecería Kellner, una operación de tamaño medio que abastecía de cerveza a la creciente población sedienta de la ciudad. Greta se dedicó a lavar y remendar para complementar sus ingresos, trabajando con sus dedos ágiles a la luz de las velas mucho después de que Emma se hubiera acostado en su pequeño pero ordenado hogar en la calle Galina. Los Richter eran poco destacados en todos los aspectos, excepto por su hija. Emma había nacido durante la dura travesía atlántica, 3 semanas prematura y tan pequeña que el médico del barco dudaba de que sobreviviera al viaje, pero sobrevivió, aunque permaneció delgada y pálida, con enormes ojos grises que parecían absorber todo lo que la rodeaba con una intensidad inquietante. Desde pequeña, rara vez lloraba o pedía atención, contenta de sentarse en silencio en los rincones, observando y escuchando cómo se desenvolvía el mundo adulto a su alrededor. A los 4 años, los padres de Emma empezaron a notar algo inusual. Ella podía recitar conversaciones enteras que había escuchado días antes, con las inflexiones y acentos precisos de los hablantes. Contaba todo: el número de puntos en el bordado de su madre, los pasos desde su puerta hasta la panadería, el tiempo exacto entre los silbidos de la cervecería que marcaban el inicio y fin de cada jornada laboral. Cuando Heinrich le enseñó aritmética básica, absorbió los conceptos matemáticos a una velocidad aterradora, resolviendo problemas en su cabeza más rápido de lo que él podía hacer en papel. La comunidad alemana inicialmente veía las habilidades de Emma con una mezcla de orgullo y inquietud. La vieja señora Brennan, que decía recordar los juicios de brujas en las historias de su abuela, se persignaba cada vez que los calculadores ojos grises de Emma se fijaban en ella. Pero el padre Collier, el robusto sacerdote bávaro que servía en su pequeña parroquia católica, declarado los dones de Emma como una bendición de Dios, una niña elegida para demostrar sabiduría divina en su nueva comunidad mundial. El invierno de 1872 había sido particularmente duro, con temperaturas tan bajas que el lago Michigan
Michigan se congeló por completo por primera vez en una generación. Los trabajadores de la cervecería se agrupaban alrededor de estufas de carbón, con el aliento visible incluso en el interior, mientras que sus esposas luchaban por mantener a sus familias calientes y alimentadas durante los largos y amargos meses. Fue durante este invierno aislado que las habilidades de Emma comenzaron a tomar un carácter más oscuro, aunque aún nadie comprendía lo que estaba por venir. Emma había desarrollado el hábito de sentarse junto a la pequeña ventana de su cocina, observando a los vecinos realizar sus rutinas diarias con la misma intensa concentración que aplicaba a los problemas matemáticos. Comenzó a notar patrones, no solo en los números, sino en el comportamiento humano. El señor Kroeger siempre caminaba a la cervecería por la misma ruta, dando exactamente 247 pasos, excepto los miércoles, cuando tomaba un camino diferente que requería 284 pasos. La señora Fisher colgaba la ropa de manera específica, pero cuando su marido trabajaba hasta tarde en el molino, cambiaba completamente el orden. Estas observaciones podrían haber sido descartadas como peculiaridades de una niña inusual, excepto que Emma comenzó a vocalizar sus descubrimientos de maneras que hicieron que los adultos se sintieran cada vez más incómodos. La transformación de la curiosidad al temor comenzó una mañana gris de febrero de 1873. Emma estaba sentada en la mesa de la cocina, comiendo metódicamente su desayuno mientras su madre preparaba el almuerzo de su padre, cuando de repente levantó la vista y anunció: «El señor Dietrich no volverá a casa desde la cervecería hoy. Morirá exactamente a las 2:14». Greta casi dejó caer el cubo de estaño que sostenía. «Emma, Dios mío, qué terrible cosa decir. ¿Por qué pensarías algo así?». Los ojos grises de Emma permanecieron fijos en el rostro de su madre con esa intensidad inquietante. «Él ha estado bebiendo de la pequeña botella marrón durante 17 días. Ayer bebió 3 veces más que lo habitual. Sus pasos no eran uniformes. 251 en lugar de los 244 habituales. Cuando las personas cambian sus patrones en más de un 10%, algo significativo ocurre dentro de las 72 horas. El patrón del señor Dietrich cambió en un 12%. El cálculo es sencillo. Heinrich, que se estaba poniendo su abrigo de lana gruesa, se detuvo y miró fijamente a su hija. Y Jan Dietrich era, de hecho, un bebedor, pero no más que la mitad de los hombres del barrio alemán. La idea de que Emma hubiera contado sus pasos y seguido sus hábitos de bebida era lo suficientemente perturbadora, pero su certeza matemática sobre su muerte envió un escalofrío por ambos padres que no tenía nada que ver con el invierno de Wisconsin. «No debes decir esas cosas, Emma», dijo Heinrich firmemente. «No es apropiado que una niña hable de la muerte». Emma simplemente asintió y regresó a su desayuno, pero sus padres intercambiaron miradas preocupadas sobre su cabeza inclinada. Se habían acostumbrado a las observaciones inusuales de su hija, pero esto se sentía diferente, más oscuro y específico que sus típicas proclamas matemáticas. A las 2:14 de esa misma tarde, Jan Dietrich colapsó en la sala de malta de la cervecería. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca provocada por lo que el Dr. Mer determinó como intoxicación crónica por alcohol. Los trabajadores de la cervecería que lo encontraron notaron que había estado actuando de manera extraña durante semanas, bebiendo más de lo habitual y mostrando signos de ansiedad severa. Pero lo que realmente los inquietó fue el momento. La predicción de Emma Richter había sido precisa hasta el minuto. La noticia de la sombría profecía de Emma se difundió por el barrio alemán como humo de un incendio en una chimenea. Algunos lo desestimaron como una coincidencia, pero otros recordaron a la niña pálida con los ojos calculadores y comenzaron a preguntarse qué más podría haber observado durante sus silenciosas vigilias junto a la ventana de la cocina. La familia Richter se vio convertida en el tema de conversaciones susurradas y miradas furtivas cuando caminaban hacia la iglesia o visitaban el mercado. El padre Collier, quien previamente había elogiado los dones de Emma como divinos, ahora parecía menos seguro. Cuando Heinrich se acercó a él después de la misa del domingo, buscando orientación sobre la inquietante predicción de su hija, el comportamiento jovial del sacerdote había reemplazado por algo que rozaba la preocupación. «Heinrich, amigo mío», dijo el padre Collier, con su acento bávaro cargado de inquietud. «Quizá lo mejor sería que la joven Emma pasara menos tiempo observando a los vecinos
vecinos y más tiempo en sus oraciones. El Señor nos da dones, sí, pero a veces el diablo puede torcer incluso las habilidades más inocentes hacia propósitos más oscuros. Esta sugerencia perturbó profundamente a Heinrich. Siempre había sido un hombre práctico, más preocupado por la ciencia de la elaboración de la cerveza que por los misterios de la fe, pero incluso él no podía descartar la inquietante exactitud de la predicción de Emma. Esa noche, sentó a su hija para una conversación seria. Emma, debes decirme la verdad. ¿Cómo supiste lo del señor Dietrich? Emma lo miró con esos enormes ojos grises, su expresión tan calmada y analítica como siempre. Miro, cuento, recuerdo. El comportamiento del señor Dietrich cambió de manera predecible. Cuando alguien aumenta su consumo de alcohol en un 37% durante un periodo de 17 días mientras reduce simultáneamente su ingesta de alimentos en aproximadamente un 20%, el estrés cardíaco se vuelve inevitable. Calculé el momento más probable de falla en función de su edad, peso y los síntomas observados. Heinrich sintió que su sangre se helaba. Su hija de 11 años hablaba como un médico o algo mucho más preocupante. Pero Emma, ¿cómo podría saber todos estos detalles sobre lo que comía y bebía el señor Dietrich? Observo todo, papá, todos los días, cada persona, cada patrón. La voz de Emma seguía siendo directa, pero había algo en sus ojos que hizo que Heinrich se sintiera profundamente incómodo. ¿Te gustaría que te contara sobre los otros cálculos que he hecho? Heinrich rápidamente sacudió la cabeza. No quería saber qué más había calculado su hija sobre las vidas y muertes de sus vecinos. Pero mientras arropaba a Emma esa noche, no podía sacudirse la sensación de que su familia estaba al borde de algo mucho más oscuro que una simple curiosidad matemática. La nieve de febrero seguía cayendo fuera de su pequeña casa, amortiguando los sonidos del barrio alemán y creando un mundo aislado donde los secretos podían esconderse y las observaciones podían hacerse sin ser detectadas. Emma yacía en su estrecha cama, su mente matemática procesando los datos del día y calculando probabilidades que ningún niño de 11 años debería ser capaz de comprender, y ciertamente ningún niño de 11 años debería querer saber. En las semanas siguientes a la muerte de Jan Dietrich, la atmósfera en el barrio alemán de Milwaukee cambió como el viento del lago Michigan. Emma continuó con sus observaciones diarias, pero ahora sus padres la observaban con creciente incomodidad mientras ella se sentaba junto a la ventana de la cocina, sus ojos grises siguiendo los movimientos de sus vecinos con precisión mecánica. La niña, que antes había sido su orgullo, se había convertido en una fuente de preocupación profunda y sabia. La comunidad cervecera estaba unida por necesidad. Los hombres dependían unos de otros para el trabajo, sus esposas para la compañía durante los largos inviernos, y sus hijos jugaban juntos en las estrechas calles entre los edificios de ladrillo rojo. Pero Emma nunca encajó completamente en este tejido social. Mientras otros niños jugaban y contaban historias, ella prefería sentarse sola, contando, calculando y observando el mundo a su alrededor con esa intensidad inquietante. Greta comenzó a notar que las observaciones de Emma se volvían más detalladas y más perturbadoras. La niña mencionaba casualmente que la señora Weber se había estado reuniendo en secreto con el señor Kellner detrás de la cervecería los martes por la tarde durante 6 semanas, o que la familia Schneider había estado enterrando algo en su jardín trasero cada domingo después de la misa. Cuando Greta preguntó cómo Emma podía saber tales cosas, la niña simplemente explicó que había observado los patrones y calculado las probabilidades. La gente piensa que está siendo secreta, dijo Emma una mañana de marzo mientras untaba su pan con mantequilla metódicamente, pero siguen patrones, igual que los números. La señora Weber siempre le dice a su esposo que va a visitar a su hermana los martes por la tarde, pero ella toma 127 pasos hasta la casa del señor Kellner en lugar de 349 pasos hasta la casa de su hermana. Los Schneiders entierran objetos envueltos en tela exactamente a 73 centímetros de distancia en un patrón de cuadrícula. Ellos creen que nadie está mirando, pero yo siempre estoy mirando. Heinrich había escuchado, suficiente. Esa noche, después de que Emma se durmió, habló seriamente con su esposa sobre el comportamiento cada vez más inquietante de su hija. Greta, esto no puede seguir así. Emma se está volviendo antinatural. Los niños no deben observar tales cosas, y ciertamente no deben hablar de ellas con tanta frialdad. Greta sintió sus manos temblorosas mientras remendaba una de las camisas de trabajo de Heinrich.
Estoy asustada, dijo Greta. No de Emma, sino de lo que la gente pensará. Ya los vecinos nos miran de manera extraña. La señora Brennan cruzó la calle ayer cuando me vio venir, y el padre Collier no nos ha visitado desde la muerte de Jan. Sus miedos se vieron justificados cuando, 3 días después, Emma hizo otro de sus anuncios matemáticos. Estaba ayudando a su madre a preparar la cena cuando de repente dejó de pelar papas y miró hacia arriba con esa expresión calculadora familiar. La señora Weber será descubierta mañana a las 11 de la mañana. Su esposo la encontrará con el señor Kellner en la oficina de la cervecería. Habrá violencia. Greta dejó caer su cuchillo para emparejar. Emma, no debes decir esas cosas. Pero Emma continuó con la misma certeza matemática que aplicaba a sus lecciones de aritmética. La señora Weber ha estado llegando a la cervecería 7 minutos más temprano cada semana durante 6 semanas. El señor Kellner ha estado quedándose 33 minutos más tarde cada día. Mañana, el señor Weber regresará de su ruta de entrega 47 minutos más temprano porque su caballo está desarrollando cojera en su pata delantera izquierda. He observado que su paso ha empeorado durante 11 días. La convergencia de estas 3 variables hace inevitable el descubrimiento. Heinrich, que había estado escuchando desde la puerta, sintió que su pecho se apretaba de terror. Su hija no solo estaba observando a sus vecinos, estaba prediciendo sus futuros con una precisión aterradora. Emma, ¿cómo sabes lo del caballo del señor Weber? Cuento sus pasos cuando pasa por nuestra casa. El 1 de marzo, favorizó su pata derecha el 53% del tiempo. Hoy fue el 68%. Mañana, la cojera será lo suficientemente grave como para retrasar la ruta de entrega en 47 minutos, lo que hará que el señor Weber regrese temprano. Al día siguiente, los hechos se desarrollaron exactamente como Emma había calculado. Wilhelm Weber descubrió a su esposa Anna en una posición comprometida con el dueño de la cervecería, Ernst Kellner. La confrontación que siguió dejó a Kellner con la nariz rota y 3 costillas fracturadas, mientras que Anna fue golpeada tan severamente que tuvo que ser llamado el Dr. Mueller. El escándalo sacudió a la estrecha comunidad alemana, pero lo que perturbó aún más a la gente fue la creciente realización de que la pequeña Emma Richter había predicho toda la secuencia de eventos. La noticia se extendió rápidamente por el vecindario. La niña pálida con la mente matemática no solo había predicho la muerte de Johann Dietrich, sino que también había previsto el escándalo Weber-Kellner con inquietante precisión. La gente comenzó a susurrar sobre la extraña niña que se sentaba en su ventana, observando, calculando y, de alguna manera, sabiendo cosas que ningún niño debería saber. La familia Richter se fue volviendo cada vez más aislada. Los antiguos amigos los evitaban en la iglesia. A los niños se les prohibió jugar cerca de su casa, e incluso los tenderos del barrio alemán comenzaron a tratarlos con una sospecha apenas disimulada. La posición de Heinrich en la cervecería se volvió precaria. Sus compañeros de trabajo lo miraban con incomodidad, y Ernst Kellner, aún recuperándose de la golpiza, dejó claro que la familia Richter ya no era bienvenida en los eventos sociales de la empresa. Pero Emma parecía ajena a la creciente hostilidad que la rodeaba. Continuó con sus observaciones diarias, su mente matemática procesando datos y calculando probabilidades con precisión mecánica. Comenzó a llevar un diario de cuero, llenando sus páginas con números, fechas y observaciones que sus padres no se atrevieron a leer. La visión de su hija de 11 años inclinada sobre sus cálculos, escribiendo en columnas ordenadas de cifras, llenaba a sus padres con un temor que no podían nombrar. A medida que el invierno daba paso a la primavera, el aislamiento se profundizó. El barrio alemán, que una vez les había parecido hogar, ahora parecía hostil y amenazante. Heinrich comenzó a considerar lo impensable, dejar Milwaukee, abandonar la vida que habían construido y empezar de nuevo en algún lugar lejos de susurros, el miedo y la terrible precisión de las predicciones de su hija. Pero Emma no había terminado con sus cálculos. Lo peor aún estaba por venir, y su mente matemática ya había comenzado a procesar los datos que conducirían a los secretos más oscuros de todos. Cuando Abril llegó a Milwaukee, trayendo consigo la primera calidez tímida después del brutal invierno, el diario de Emma se engrosó con sus precisas anotaciones. El libro encuadernado en cuero se había convertido en su compañero constante y llenaba sus páginas con cálculos cada vez más complejos que iban mucho más allá de las simples matemáticas. Sus padres vislumbraron gráficos que rastreaban patrones de comportamiento humano, tablas de secuencias numéricas que no podían entender y mapas detallados del barrio alemán marcados con símbolos y medidas. El miedo de la comunidad hacia Emma había comenzado a manifestarse de maneras más concretas. Se les prohibió a los niños caminar
cerca de la casa Richter. Los tenderos servían a la familia rápidamente y sin conversación, e incluso el padre Collier había comenzado a limitar sus interacciones con ellos a los servicios formales de la iglesia. Pero el aislamiento de Emma solo parecía agudizar sus habilidades de observación, como si la eliminación de las distracciones sociales normales permitiera que su mente inusual se concentrara más intensamente en los patrones matemáticos que percibía en el comportamiento humano. El doctor Friedrich Mueller, el médico de la comunidad, había crecido cada vez más curioso sobre las habilidades de Emma. A diferencia de los susurros supersticiosos de los vecinos, el doctor Mueller abordó la situación con un interés científico. Había estudiado medicina en Berlín antes de emigrar a América y había encontrado casos de habilidades mentales inusuales en su práctica. Cuando Heinrich Richter se acercó a él en privado, buscando consejo médico sobre la condición de su hija, el doctor Mueller accedió a examinar a Emma. El examen tuvo lugar una mañana lluviosa de jueves en la oficina del doctor Mueller, sobre la farmacia en Water Street. Emma se sometió a las preguntas y pruebas del médico con la misma precisión matemática que aplicaba a todo lo demás, respondiendo a cada pregunta con exactitud detallada, mientras sus ojos grises permanecían fijos en algún cálculo invisible. Emma, doctora, dijo Mueller en su inglés con acento, tu padre me dice que puedes predecir cuándo ocurrirán ciertos eventos. ¿Puedes explicarme cómo haces esto? Emma miró al doctor con esa intensidad inquietante. Observo patrones y calculo probabilidades basadas en datos de comportamiento establecidos. La gente cree que sus acciones son aleatorias, pero siguen secuencias matemáticas. Cuando tengo suficientes puntos de datos, puedo predecir el comportamiento futuro con gran precisión. El doctor Mueller se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de sí mismo. ¿Puedes darme un ejemplo? Emma consultó su diario, pasando las páginas con anotaciones numéricas ordenadas. La señora Brennan cree que está guardando un secreto, pero su patrón es bastante obvio. Todos los martes y viernes durante 8 semanas, ella ha caminado hacia la iglesia exactamente a las 3:15 de la tarde, pero en lugar de entrar a rezar, sigue hasta la rectoría y permanece allí durante exactamente 43 minutos. El patrón del padre Kerr también ha cambiado. Ha estado comprando velas extra y vino, y sus oraciones vespertinas se han extendido en un promedio de 17 minutos los martes y viernes. La correlación es estadísticamente significativa. El doctor Mueller sintió que le faltaba la respiración. Las implicaciones de lo que Emma estaba sugiriendo sobre el sacerdote y la viuda eran lo suficientemente escandalosas, pero la manera metódica en que había documentado sus observaciones era profundamente inquietante. Emma, ¿cuánto tiempo has estado observando a las personas de esta manera? Siempre, respondió Emma sencillamente. Desde que era muy pequeña, pero solo comencé a hacer cálculos cuando aprendí matemáticas. Los patrones se volvieron más claros entonces. Después del examen, el doctor Mueller habló en privado con Heinrich y Greta Richter. Su formación médica le decía que la condición de Emma era neurológica más que sobrenatural, pero no tenía un marco para entender lo que había observado. La mente de tu hija funciona de manera diferente a la de otros niños, explicó. Procesa la información de maneras que parecen casi mecánicas. En mi opinión, esto es una condición médica, no lo que otras personas están diciendo. Pero incluso la perspectiva científica del doctor Mueller no pudo disminuir el creciente miedo que rodeaba las predicciones de Emma. 2 días después de su examen, Emma hizo otro de sus anuncios calculados. Habrá un incendio en la casa de los Zimmerman el domingo por la tarde. Comenzará a las 8:47 y se propagará a 3 edificios adyacentes antes de que la brigada de bomberos voluntarios pueda intervenir. El señor Zimmerman no sobrevivirá. Heinrich sintió el familiar escalofrío que acompañaba las predicciones de su hija. Emma, no debes decir esas cosas. ¿Cómo podría saber sobre un incendio? Emma consultó su diario. El señor Zimmerman ha estado bebiendo aceite de lámpara mezclado con whisky durante 12 días. Lo observé comprando ambos productos en cantidades que superan el uso doméstico normal. Su esposa se fue a Chicago a visitar a su hermana ayer, lo que sigue el patrón de esposas que se van antes de que ocurran incidentes domésticos significativos. La chimenea de su casa tiene daños estructurales que calculé en función del ángulo de emisión del humo y el patrón de depósitos de hollín. La probabilidad de incendio es del 93%. Greta comenzó a sollozar suavemente. La forma clínica en que Emma discutía la posible tragedia, como si el sufrimiento humano fuera simplemente otro problema matemático que resolver, la asustaba más que cualquier explicación sobrenatural. Esta era su hija, pero ya no reconocía
conocía la fría precisión en la voz de Emma ni la forma mecánica en que procesaba el dolor humano. Heinrich tomó una decisión que lo perseguiría durante el resto de su vida. Decidió advertir a Francia Zimmermann sobre la predicción de Emma, con la esperanza de que una acción preventiva pudiera salvar una vida y quizás demostrar que los cálculos de su hija podrían usarse para bien en lugar de simplemente predecir desastres. Encontró a Zimmermann en la cervecería el sábado por la noche, tambaleándose borracho, oliendo a aceite de lámpara, como Emma había mencionado. La advertencia de Heinrich fue recibida con risas beligerantes y bromas groseras sobre la niña del diablo que cree que sabe todo. Pero algo en la desesperación de Heinrich debió haber penetrado la neblina alcohólica de Zimmermann, porque prometió tener más cuidado con las lámparas. La noche del domingo llegó con un calor inusual y un viento seco del oeste. A las 8:47 en punto, las llamas estallaron de la casa de los Zimmermann. El incendio se propagó con una velocidad aterradora, consumiendo no solo el edificio original, sino 3 casas adyacentes antes de que la brigada de bomberos voluntarios pudiera montar una respuesta efectiva. El cuerpo de Bran Zimmermann fue encontrado en su cocina, donde aparentemente había caído mientras intentaba apagar las llamas que se habían extendido mucho más allá de su capacidad de controlarlas. La precisión de la predicción de Emma, hasta el minuto exacto, causó un gran revuelo en el barrio alemán. El intento de Heinrich de advertir a Zimmermann había sido presenciado por varios trabajadores de la cervecería, y la noticia se difundió rápidamente de que Emma no solo había predicho el incendio, sino también su preciso momento y consecuencias. La inquietud de la comunidad se transformó en un miedo abierto, y la familia Arthur se encontró completamente rechazada. Pero para Emma, el incendio fue simplemente otro punto de datos que registrar en su diario. Anotó la correlación entre su predicción y el evento real, hizo ajustes a sus cálculos basados en las variables observadas y comenzó a procesar nuevos patrones con la misma precisión mecánica que había hecho posible su predicción en primer lugar. Lo peor fue que ella no había terminado de calcular. Los días siguientes al incendio de los Zimmermann transformaron el barrio alemán en un lugar de temores susurrados y miradas furtivas. La predicción de Emma había sido demasiado precisa, demasiado detallada y demasiado exacta para ser descartada como una coincidencia. 3 familias, los Brands, los Colas y los Steiners, habían perdido sus hogares en el incendio, y la comunidad luchaba por albergar a las familias desplazadas mientras intentaban procesar la inquietante realidad de las profecías matemáticas de Emma. Heinrich descubrió que su posición en la cervecería se había vuelto insostenible. Sus compañeros de trabajo lo evitaban. Las conversaciones se detenían cuando él entraba en una habitación y Ernst Kellner, aún, las marcas del ataque de Wilhelm Beer, dejó claro que la presencia de la familia Richter ya no era bienvenida en ningún evento social de las cervecerías. La precisión matemática de las predicciones de Emma había transformado a su hija de una curiosidad en algo que la comunidad temía nombrar. Emma misma parecía ajena a la creciente hostilidad a su alrededor. Continuó con sus observaciones diarias, llenando página tras página de su diario de cuero con cálculos que se volvían cada vez más complejos e inquietantes. Había comenzado a crear lo que parecían matrices de probabilidad, rastreando múltiples variables simultáneamente y generando predicciones que se extendían semanas hacia el futuro. Greta se encontraba temerosa de mirar el diario de su hija, aterrada de lo que Emma podría estar calculando sobre su propia familia o los vecinos. La niña que una vez había sido su mayor alegría se había convertido en una fuente constante de ansiedad. Las discusiones de Emma sobre tragedias humanas de manera pragmática, sus observaciones clínicas sobre los comportamientos más privados de las personas, y su procesamiento mecánico de la información que debería haber evocado respuestas emocionales, todo contribuía a un creciente sentimiento de que algo fundamental se había perdido o dañado en la mente de su hija. El punto de quiebre llegó en una mañana de martes a finales de abril. Emma estaba sentada en su lugar habitual junto a la ventana de la cocina, observando la actividad en la calle con su característica intensidad cuando de repente levantó la vista hacia su madre con esos ojos grises calculadores. «Mamá, hay algo mal con el patrón hoy». Greta, que estaba preparando pan para hornear, sintió que sus manos comenzaban a temblar. «¿Qué quieres decir, Emma?». Emma consultó su diario, pasando las páginas con anotaciones numéricas con una práctica deficiencia. Cada martes durante 11 semanas, la señora Brennan ha caminado hacia la rectoría a exactamente las 3:15, pero hoy salió de su casa a las 2:47 y caminó hacia el río. Su comportamiento indica una angustia significativa. La longitud de su paso disminuyó en un 12% y su patrón de respiración fue irregular. Esto sugiere que está planeando algo definitivo. La forma clínica en que Emma
Emma discutió las aparentes intenciones suicidas de la señora Brennan llenó a Greta de horror. Emma, no debes hablar de esas cosas. La señora Brennan es una buena mujer. Ella nunca. La probabilidad matemática es del 87%. Emma interrumpió con el mismo tono que podría usar para hablar del clima. Las personas que alteran drásticamente los patrones de comportamiento establecidos mientras muestran signos físicos de angustia, suelen ejecutar decisiones irreversibles dentro de las 4 horas siguientes al cambio de patrón. El patrón de la señora Brennan cambió hace 43 minutos. Greta sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. La realización de que su hija de 11 años estaba prediciendo con calma el suicidio de una vecina con precisión matemática era más de lo que podía soportar. Dejó caer la masa de pan y corrió a buscar a Heinrich, que estaba en su pequeño jardín detrás de la casa intentando encontrar algo de normalidad en el simple acto de preparar la tierra para la siembra de primavera. Heinrich, tienes que venir rápido. Emma dice que la señora Brennan se va a hacer daño. Debemos hacer algo. Heinrich miró el rostro aterrorizado de su esposa y sintió el familiar terror que se había convertido en su compañero constante. Encontraron a Emma aún sentada junto a la ventana, haciendo anotaciones adicionales en su diario, como si estuviera registrando una observación científica en lugar de predecir una tragedia humana. Emma, dime exactamente lo que observaste de la señora Brennan. Emma levantó la vista de sus cálculos. Ella se desvió de su patrón habitual de martes por 28 minutos. Sus indicadores físicos sugieren una angustia emocional severa. Basado en datos históricos sobre la alteración de patrones de comportamiento, la probabilidad de autolesión es del 87%. La mayor probabilidad ocurrirá entre las 5 y las 7 de esta tarde. Heinrich tomó una decisión que reveló tanto su desesperación como su creciente aceptación de las habilidades de Emma. Salió de la casa inmediatamente y fue en busca de Margaret Brennan, siguiendo la ruta hacia el río que Emma había indicado. Encontró a la anciana viuda parada en el muelle donde los barcos de pesca amarraban, mirando las oscuras aguas con una expresión de profunda desesperación. Señora Brennan, llamó Heinrich suavemente, acercándose con cuidado para no asustarla. ¿Está usted bien? La anciana se volvió hacia él, con los ojos rojos por las lágrimas. Heinrich, ¿qué haces aquí? Me preocupaba por ti. Pareces perturbada últimamente. El rostro de la señora Brennan se arrugó. Ya no puedo soportarlo más, Heinrich. La vergüenza, los susurros, el saber que todos saben de mí, mi debilidad. El padre Collier dice que es pecado, pero no puedo evitar lo que siento por él. Mejor acabar con todo que vivir con esta deshonra. Heinrich se dio cuenta con creciente horror de que las observaciones de Emma sobre la señora Brennan y el padre Collier eran precisas, y que la anciana mujer estaba contemplando el suicidio en lugar de enfrentar el escándalo. Pasó las siguientes 2 horas alejando a Margaret Brennan del río, convenciéndola de que la vergüenza no valía la pena morir por ella y que el juicio de la comunidad eventualmente desaparecería. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Emma haciendo las últimas anotaciones en su diario. La señora Brennan no siguió con su plan, observó clínicamente. La intervención cambió el cálculo de probabilidad. Tendré que ajustar mis variables para futuras predicciones que impliquen interferencia de terceros. Heinrich miró a su hija con incredulidad. Emma de alguna manera había observado y calculado un intento de suicidio que aún no había ocurrido, y ahora lo trataba como simplemente otro punto de datos para incorporar en sus modelos matemáticos. La realización de que su hija de 11 años no solo estaba prediciendo eventos trágicos, sino estudiando el sufrimiento humano con desapego científico, lo llenó de un horror que no podía nombrar. Esa noche, mientras Emma dormía plácidamente en su cama estrecha, Heinrich y Greta tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No podían seguir viviendo en Milwaukee. Las habilidades de Emma, fueran cuales fueran, habían hecho imposible su vida en el barrio alemán. Pero lo más preocupante era la creciente realización de que su hija no solo estaba observando y calculando el comportamiento humano, sino que parecía estar perdiendo el contacto con la realidad emocional de las tragedias que predijo. Comenzaron a hacer planes en silencio para dejar Wisconsin, con la esperanza de escapar antes de que la próxima predicción de Emma pudiera destruir más vidas. Pero Emma no había terminado con sus cálculos y las revelaciones más perturbadoras aún estaban por venir. Mientras Heinrich yacía despierto esa noche, escuchando los sonidos del barrio alemán acomodándose en el sueño, no podía deshacerse de la sensación de que la mente matemática de su hija había desenterrado secretos mucho más profundos que el adulterio y los intentos
intentos de suicidio. La precisión de sus observaciones, la forma clínica en que discutía las tragedias humanas y la creciente complejidad de sus cálculos sugerían que Emma había estado observando y registrando mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Y la parte más aterradora era que aún seguía calculando. La revelación que expondría el secreto más oscuro del barrio alemán de Milwaukee llegó en el primer día de mayo de 1873. Emma había estado haciendo cálculos cada vez más complejos en su diario, creando gráficos elaborados que seguían los movimientos y comportamientos de prácticamente todos los adultos en su comunidad. Sus padres habían comenzado a empacar sus pertenencias en preparación para dejar Wisconsin, con la esperanza de escapar antes de que la próxima predicción de Emma pudiera destruir más vidas. Pero esa mañana, mientras la luz primaveral del sol se filtraba por la ventana de la cocina, Emma hizo un anuncio que sacudiría los cimientos mismos de su comunidad. Papá, dijo, levantando la vista de su diario con esos ojos grises calculadores. Necesito mostrarte algo importante. Mis cálculos han revelado un patrón que explica todo. Heinrich, que había temido este momento durante semanas, se sentó de mala gana frente a su hija. Emma abrió su diario a una sección llena de gráficos detallados, mapas y secuencias numéricas que se parecían más al trabajo de un investigador capacitado que al de una niña de 11 años. Durante 26 meses he estado observando y registrando los patrones de comportamiento de 43 adultos en nuestra comunidad, comenzó Emma con su precisión clínica característica. Al principio, creí que los patrones eran variaciones aleatorias, pero cuando analicé los datos de manera sistemática, descubrí correlaciones que indican una organización. Podía verlo o no. Sé que está pensando en cómo deshacerse de mí, pero aún no ha tomado una decisión. La declaración de Emma dejó a Heinrich paralizado. La idea de que el dueño de la cervecería, un hombre de poder y autoridad, estuviera observando a su hija con la misma frialdad que ella lo observaba a él, lo llenó de un terror palpable. Emma, debes tener cuidado. No hables de estas cosas con nadie más. Es demasiado peligroso, dijo Heinrich con voz temblorosa, tratando de ocultar su creciente desesperación. Pero Emma no parecía asustada. Su voz seguía siendo igual de tranquila, como si estuviera hablando de algo tan simple como el clima. Papá, las matemáticas no mienten. Los patrones siempre se repiten. Puedo predecir con precisión lo que sucederá, porque todo sigue un orden. Solo tengo que observar y calcular. Heinrich sentía el peso de esas palabras como una carga que amenazaba con aplastarlo. Su hija, con solo 11 años, había desenterrado algo mucho más grande y peligroso de lo que podría haber imaginado. A medida que pasaban los días, Heinrich y Greta comenzaron a notar pequeños cambios en el comportamiento de sus vecinos. La sospecha que había sembrado Emma sobre el robo y las malas intenciones de Kellner comenzaba a parecer más plausible. Los hombres del vecindario, que una vez habían saludado a la familia Richter con sonrisas y saludos amistosos, ahora los evitaban. El aislamiento de la familia se profundizaba, pero lo más aterrador era que sabían que no podían huir de lo que Emma había descubierto. Los cálculos de Emma no solo les habían revelado un crimen en su propia comunidad, sino que también los habían marcado como una amenaza. Con el paso del tiempo, Heinrich entendió que la vida que conocían ya no existía para ellos. Ya no podían permanecer en Milwaukee, pero no sabían a dónde ir, ni cómo escapar de las repercusiones de las revelaciones de Emma. Sin embargo, mientras su mente calculadora continuaba, Emma parecía no notar el peligro inminente. Para ella, era simplemente un problema más de patrones, y aún tenía muchos más secretos por desvelar. El futuro de la familia Richter estaba cada vez más ligado al oscuro destino de aquellos a quienes Emma había observado, y la amenaza de lo que sucedería cuando las predicciones de su hija se hicieran realidad era algo que los aterrorizaba cada día más. Completaba sus cálculos y observaciones con la misma intensidad que siempre había demostrado. En New Ulm, aunque el ambiente era más tranquilo, la sombra de lo que habían dejado atrás en Milwaukee nunca desapareció. Emma no era una niña común, y su mente matemática seguía analizando patrones, observando comportamientos y haciendo predicciones sobre el futuro. Sus padres, aunque aliviados por la distancia, sabían que no podían ocultarse para siempre. La capacidad de Emma para ver lo que otros no podían, para descubrir secretos ocultos, seguía siendo un arma de doble filo. A pesar de la relativa calma de su nueva vida, la familia Richter comenzó a sentir la presión de tener que adaptarse. Emma no se dejaba atrapar por la rutina cotidiana, sus observaciones eran más profundas y sus predicciones más perturbadoras. Mientras Heinrich se dedicaba a su trabajo en la cervecería y Greta intentaba reconstruir su hogar, Emma pasaba horas con su diario, registrando cada detalle y analizando los comportamientos de los nuevos vecinos.
humanos. Un día, mientras Emma observaba desde la ventana, le comentó a su madre, con la misma calma distante que siempre mostraba, que el hombre de la tienda de comestibles, el señor Oulane, no había estado comiendo de manera regular y que su patrón de compras había cambiado drásticamente. Emma calculó que, con la pérdida de peso de Oulane y su comportamiento errático, la probabilidad de que sufriera un colapso físico era del 92% en los próximos 10 días. Greta, asustada por la creciente naturaleza precisa de las predicciones de Emma, le pidió que no hiciera más observaciones, temerosa de que algún día pudiera prever algo más que simplemente una enfermedad. Sin embargo, Emma, ajena a las preocupaciones de su madre, continuó analizando la vida a su alrededor con una frialdad aterradora. Su capacidad para predecir los comportamientos humanos, ya fuera la muerte de una persona, el colapso de una relación o incluso los movimientos de los animales, se convirtió en una obsesión que la mantenía atrapada en un ciclo de cálculos interminables. La niña que una vez fue una fuente de orgullo para sus padres se había convertido en una presencia inquietante, alguien que parecía entender demasiado de los secretos oscuros de las personas, pero sin ser capaz de experimentar empatía por ellos. En un intento de darle una vida más normal, Heinrich y Greta decidieron limitar las interacciones de Emma con la comunidad. La mudanza a New Ulm les había dado un respiro temporal, pero sabían que, en cuanto las observaciones de Emma se volvieran demasiado evidentes, se verían obligados a huir nuevamente. Pero Emma no se detendría, y sin quererlo, seguía dejando atrás un rastro de pistas inquietantes que solo ella podía ver. Había sido revisado por los investigadores federales, quienes, sorprendidos por la precisión de las predicciones de Emma, comenzaron a hacer sus propias conexiones entre los patrones que ella había observado y las revelaciones del robo en las cervecerías. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que descubrieron al profundizar más en el diario de Emma, los últimos cálculos y predicciones que había hecho antes de abandonar Milwaukee. Aunque la familia Richter había logrado escapar a Minnesota y se había asentado en un lugar lejano, parecía que el impacto de las observaciones de Emma seguía acechando. En su última carta, el Dr. Muller expresó su preocupación por lo que había encontrado en las páginas finales del diario. Emma predijo más eventos de los que hemos sido testigos, escribió, pero hay algo en sus cálculos que no logro entender. Algunos de estos patrones no están relacionados con los sucesos que conocemos, son más oscuros, más inquietantes. Tengo miedo de que su mente, tan brillante y precisa, haya comenzado a calcular cosas que no deberíamos saber. Las palabras del médico retumbaban en su mente. El día que Emma comenzó a predecir más allá de las tragedias locales, su madre y padre ya sabían que la vida que habían dejado atrás no podía ser ignorada, y las nuevas observaciones de su hija en Minnesota podían estar también prediciendo cosas que serían más difíciles de enfrentar. La historia de Emma Richter, la niña con una mente matemática prodigiosa capaz de desvelar secretos humanos y predecir tragedias con una precisión aterradora, continuó siendo un susurro en la comunidad, un misterio sin resolver que, con el paso de los años, se convirtió en una advertencia para todos aquellos que creían que las observaciones y los cálculos matemáticos podían desvelar más de lo que la mente humana debería conocer. Contenía cálculos matemáticos que iban mucho más allá de la conspiración criminal inmediata. Al parecer, Emma había estado rastreando y analizando patrones de comportamiento en toda la comunidad de inmigrantes alemanes, creando perfiles detallados de decenas de familias y prediciendo eventos futuros con una precisión asombrosa. Los investigadores federales, entrenados en análisis criminal, se sintieron tanto impresionados como perturbados por la sofisticación de los métodos observacionales de Emma. La mente de su hija funciona de maneras que los investigadores profesionales envidiarían, escribió el Dr. Muller, pero confieso que me siento agradecido de que ella esté lejos de Milwaukee. La precisión de sus observaciones y la certeza matemática de sus predicciones representan un tipo de conocimiento que temo es demasiado peligroso para que cualquier comunidad lo posea. La última mención de Emma Richter en cualquier registro histórico proviene de una breve anotación en los registros del Departamento de Matemáticas de la Universidad de New Ulm de 1875. El profesor Hermann Wiese informó que su estudiante especial había demostrado habilidades sin precedentes en análisis estadístico y predicción de comportamientos, pero que su familia había decidido mudarse nuevamente por razones personales. Después de esa entrada, Emma Richter desapareció de la historia tan completamente como había desaparecido de Milwaukee en aquella oscura noche de mayo de 1873.
Lo que ocurrió con la niña que podía calcular el comportamiento humano con precisión matemática sigue siendo un misterio. Algunos investigadores han teorizado que familias como los Richter, que poseían hijos con habilidades inusuales, deliberadamente mantenían su anonimato para protegerse tanto de la explotación científica como de la persecución comunitaria. La historia de Emma representa uno de los pocos casos documentados en los que tales habilidades fueron registradas con suficiente detalle para entender su alcance e implicaciones. Este misterio nos muestra que la mente humana sigue siendo uno de nuestros mayores enigmas, capaz de desarrollar habilidades extraordinarias que desafían nuestra comprensión de la inteligencia, la observación y la predicción. En 1873, el enfoque matemático del comportamiento humano de Emma Richter fue visto como divino o demoníaco, pero la ciencia moderna reconoce que condiciones como el síndrome de Savant, los trastornos del espectro autista y la hipermnesia pueden, de hecho, crear mentes que procesan información de maneras que parecen casi sobrenaturales para aquellos que no comprenden los mecanismos neurológicos involucrados. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O piensas que las habilidades de Emma iban aún más allá de lo que descubrimos? Deja tu comentario abajo y cuéntanos si alguna vez te has encontrado con alguien con habilidades mentales extraordinarias similares. Si te gustó esta historia y quieres más relatos de terror como este, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Estos casos históricos nos recuerdan que las verdades más aterradoras a menudo están ocultas a plena vista, esperando a que la mente correcta calcule sus terribles secretos. El caso de Emma Richter demuestra que, a veces, los descubrimientos más aterradores no provienen de fuerzas sobrenaturales, sino de la aplicación implacable de la lógica matemática al comportamiento humano. En un mundo donde creemos que nuestros secretos están a salvo, la existencia de mentes capaces de observar y calcular con tal precisión nos recuerda que la privacidad puede ser solo una ilusión, y que los patrones que pensamos esconder pueden ser visibles para aquellos que saben cómo mirar y cómo contar.